De nuevo en proyectaraxm.com, en Facebook Proyectar AXM, en YouTube canal Proyectar AXM y nuestra emisora radial Proyectar AXM también en un sistema multiplataforma. Iniciamos nuestro programa Personajes con lo que está en tendencia a nivel nacional, con lo que es necesario, con lo que es útil, dar a conocer los diferentes propuestas, los diferentes personajes que tratan de lograr un escaño en el Congreso de la República. Se aproxima cada vez más las elecciones y tenemos que abrir nuestras puertas para conocer todo lo que están haciendo y todo lo que quieren hacer estas personas para poder llegar a estas instancias. Hoy tenemos a un invitado especial, Jovan Sánchez, lo conozco hace mucho tiempo. Jovan, muy buenos días y quiero hacer una pregunta de entrada. ¿A usted le gusta mucho la política? Javier, y a todos los oyentes y sus seguidores, buenos días. Javier, gracias por la invitación. Me gusta el servicio. Creo Sí, que he entendido en la accionar político que es la posibilidad, uno, de articular, articular diferentes mentalidades diferentes, pensamientos diferentes, pero también de, a través del accionar, de los resultados y el impacto que genera la política, se transforman las realidades sociales sí. y económicas, culturales y ambientales. Por eso a mí me gusta, porque La siento política que como herramienta como herramienta de de transformación de los transformación, territorios, sí, pero herramientas bien tomadas, ¿no? Porque es sí, claro. que tenemos un tema ahí que yo no quiero ser tan brusco de entrada porque es que el político, ¿qué hacemos con esa fama que tienen los políticos? ¿Qué hacemos? Usted es odontólogo, ¿no? Usted es Sí, señor, yo odontólogo en soy profesión odontólogo. y le gusta la política, le gusta el servicio, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo usted se metió en una cuestión un poco desprestigiada? El Congreso de la República está desprestigiado y usted se metió en esas lides. ¿Qué hace que una persona con profesión culta quiera ingresar a la política, aparte de la herramienta para servir? ¿Es un tema propio, ambición? Es el entendimiento de cuál es la razón por la cual venimos a este A mundo, este mundo. ¿sí? Eh, a través de mi profesión he logrado servir a muchas personas en mis experiencias sociales, a través de la educación en salud oral, hemos tenido la oportunidad de llegar a comunidades indígenas, escolares rurales, comunidades afro, comunidades LGBTIQ+, para incidir y enfocarnos en llevar un mensaje de salud y bienestar, Sí. de cómo la sonrisa desde la primera infancia es importante para la vida, para el desarrollo de las funciones orales, el contacto del niño con el medio Ujú. ambiente, con su entorno, la proyección de los jóvenes y los adultos a la comunicación, al diálogo con el otro, la interacción, a la seguridad y la confianza. Sí. Eso me ha hecho entender que la salud oral hace parte importante de todo el bienestar del individuo. Y cuando pienso en el bienestar físico de los individuos, también pienso o he entendido que es importante el bienestar social, cómo las personas logramos calidad de vida, cómo generamos bienestar, competitividad, cómo logramos nuestros propósitos en la vida. Ujú. Y eso requiere, uno, una responsabilidad individual, pero también hay un compromiso del Estado frente al apoyo a las necesidades básicas de la Sí. ciudadanía Sí. y veo como 30% de pobreza monetaria en el Quindío, el nivel de desempleo, Ujú. el nivel de la problemática en salud mental, Habitante de la calle, habitancia de calle, eh, vías, la falta de movilidad. vías que promuevan el Mm, desarrollo transversal y mm, territorial. Todas esas cosas llaman la atención cuando uno es el cuidado del medio ambiente, la falta de conciencia ciudadana en la segregación y la segmentación de las basuras, mm. todas cosas tan básicas, el entendimiento de qué somos como paisaje cultural cafetero, que no nos reconoce, no nos sentimos identificados, esas cosas tan básicas
y bueno, tan importantes para la vida misma, hacen que los ciudadanos de a pie reflexionemos sobre qué hay allá afuera, cuál es Sí, la necesidad que hay allá sí. afuera, porque los ciudadanos necesitan una representatividad honesta, una voz que hable realmente de las necesidades, que gestione, que articule, que sea capaz de levantar la voz por un territorio, a hablar de sus cualidades y sus potencialidades, pero también hablar de sus necesidades, de cómo la habitancia de calle se ha convertido en una situación de difícil manejo Sí, y cómo en estancias donde se toman decisiones importantes como el Congreso de la República, las políticas públicas y los proyectos de ley hacen que se definan cuáles son las acciones para intervenir esas necesidades e impactarlas positivamente. Entonces, desde toda esa experiencia social, personal, eh, profesional, profesional, he sí, entendido que mi función es política y social, sí. porque soy un ser Servicio social, social, total, total. desde el accionar político, Ujú. desde la planeación, desde la Desde donde identificación se de puede hacer, de necesidades, donde está el poder. y, Porque usted como ciudadano común es poco y nada lo que puede hacer. pero de forma ordenada. ¿Sí? Sí, Entendemos que el Congreso de la República se construyen, se derogan o se aprueban las leyes, sí, pero las leyes se construyen de proyectos previamente planeados y diseñados. Yo soy especialista en proyectos de desarrollo y he entendido la importancia de, uno, identificar las necesidades de un territorio; sí, dos, definir cuáles son las acciones a desarrollar; tres, definir la pertinencia del proyecto, como la constitucionalidad; y cuatro, saber cuáles son esas formas de medir efectivamente que una ley o un proyecto de ley está impactando una problemática, sí. porque eso es lo que nos ha causado muchos, muchas frustraciones, muchas leyes. Tenemos muchas leyes, la Ujú. Sí, Constitución demasiado, sí, sí. Política del 91 tiene 362 Artículos. artículos y muchos decretos. Y también hay muchísimas leyes que hablan de diferentes Sí, problemáticas, sí. pero muchas de ellas se han quedado en el papel porque uno no las conocemos, no las No se estudiamos aplican. y falta la implementación. Ujú. Y ahí es donde está la tarea La de un tarea, sí, congresista sí, también. sí, Evaluar cuáles son las necesidades, hacer una revisión con su equipo técnico, con su tele, de cuáles son las leyes que están relacionadas con el evento problema. Y tres, eh, verificar su implementación, ¿sí? Garantizar la ejecución de la aplicación de la política en los territorios sí. o hacer ajustes a la política pública o los proyectos de ley. Joan, hemos entrevistado a muchas personas aspirantes y llegan a un consenso, un acuerdo, que el representante a la Cámara, que es el cargo que usted aspira, es sobre todo gestor. ¿Es suficiente ser gestor para llegar a la Cámara de Representantes? Solamente conseguir recursos, vamos a traer recursos, vamos a hacer esto, vamos a gestionar. ¿Se quedan cortos en esa definición? ¿O ser gestor es suficiente para ser un buen representante de la Cámara? No, hay muchas funciones que cumple un representante de la Cámara. Para la región. Yo sé que hay tema de control político, un tema, pero para la región, para lo que nos interesa a, nosotros, a los que nos interesa el Quindío. ¿Qué es usted para el Quindío? ¿Hasta dónde va? Porque había unas obligaciones a nivel nacional, porque es un cargo nacional, pero usted para el Quindío gestionar nomás, ¿hasta dónde llega el compromiso de un representante de la Cámara? Pues Para el quindiano de a pie. creo que más o menos le pueden ser tres funciones principales. Una es la visibilización, o sea, poner en el La centro, visibilización de los priorizar problemas, eso, ¿sí? visibilizar, No taparlos, no, porque es que tenemos la visibilizar. tónica que queremos tapar los problemas del Quindío, O sea, queremos esconder esconder las acciones negativas por un y tema turístico, corruptas sí. que hacen, que Los hacen, no sé, los Y edificios ha hecho corruptos, los... escuela durante mucho tiempo. Aquí nos decidimos, nuestros representantes son tapadores de huecos, tapadores de las verdades. Total. Todo pasa allá, allá es un paraíso. Escondiéndose Ajá, las
las caga, perdón, Si perdón, no, bien perdón puede por hablar, tengo un canal propio, hable como quiera. ¿Eh? de nuestros políticos corruptos, ¿sí? Sí, Porque hemos estado cundidos de una, sí. de una Una mafia, de una maquinaria, sí, maquinaria sí. corrupta que no ha hecho ni siquiera la gestión. Sí, Lo sí, único que ha hecho es enriquecerse sí. a costillas de los dineros asignados para la inversión en Ujú. territorios como el Quindío. Sí, sí, Entonces está bien que hagamos gestión, pero uno hay que visibilizar las necesidades y las posibilidades del territorio, sí. cómo el paisaje cultural cafetero se convierte en una bandera de transformación y de desarrollo para el territorio. Eso es importante. Y si yo Legaliza, digo de un despaisaje, ok, ¿está de acuerdo? pero es un despaisaje que tenemos, está reconocido por la UNESCO desde el 2011 Sí, como paisaje sí. cultural Ahí cafetero. está el cartón. La tarea es recuperarlo, Claro. es legislativamente poder entender cómo nos apoyamos y cómo generamos beneficios, cómo generamos alivios Mm, tributarios, cómo generamos acompañamiento en la transformación y la recuperación del paisaje ujú. cultural cafetero. Cuando yo vengo a espacios como el Magro, realmente me siento muy inspirado Sí. porque es hablar de las raíces, Ujú. de lo que somos como Quindío. Y eso hace parte de las tradiciones que identifican los 16 atributos del paisaje cultural cafetero. Entonces, legislativamente se puede proteger, se puede recuperar a través de que de la gestión y la inversión de recursos. Tres cosas me dijo que tenían fundamentales para para ser un buen parlamentario. ¿Ok? Le Sí, dije, pues gestión, eh, está claro. a Y usted, vale, está y bien. vale. Sí, sí. Segunda, La visibilización del visibilización del... territorio en instancias donde se toman decisiones Ajá, importantes para sí, el país. Tres, la veeduría y el control control. político. Sí. Es muy importante que usted como representante de la Cámara pueda estar en una relación directa con gobernadores y alcaldes para la inversión de los recursos y que en esa inversión de los recursos los representantes a la Cámara que han hecho el proceso de gestión puedan vigilar la ejecución de las Sí. obras, la culminación de las obras, la inversión de los recursos, evitar la desviación de los mismos, seguimiento a esos recursos. Porque yo he invitado a parlamentarios, hemos hablado con ellos y dicen, yo consigo recursos y se los entrego al gobernador. El problema es del gobernador. Equivocación, ¿cierto? Los Usted recursos puede hacer control político, un representante a la Cámara puede hacer control político a su gobernador y debe puede hacerlo. visibilizarlo, ¿sí? O sea, usted puede ponerlo sobre la paleta Sí, pública. Hay una mala sí, inversión, sí. hay una alteración en el uso de los recursos Porque no públicos. hablan de eso, ninguno lo Hay dice. que hacerlo, Y hay que conseguir mil hacerlo. millones de pesos para vía, para doble calzada. ¿Dónde están, señor gobernador? Eso es una especie de control, pero ¿Qué no se vamos, hace el ejercicio, no se hace. qué vamos a hacer con los escenarios deportivos que Ujú. nos quedaron de los Juegos Sí, Paralímpicos y los Juegos Juveniles sí, del año antepasado? ¿Sí? ¿Qué vamos a sí. hacer con esos escenarios si Los Juegos nadie los quiere Nacionales. recibir, si nadie se apropia de ellos, si no están generando calidad de vida, Actividad física, que era la idea. bienestar, Sí, actividad física y uso adecuado del tiempo libre para jóvenes, niños, adolescentes y adultos? sí. Unos espacios que se van a perder. ¿Dónde está quien visibiliza eso? ¿Quién habla de esa necesidad y de la necesidad de a través de el uso adecuado de esos espacios impactar positivamente la salud mental, por ejemplo? Sí. O sea, todo es una articulación. Yo ¿Usted dejaría aquí unos veedores locales que le informarían a usted lo que suceda? Porque es que el parlamentario está en Bogotá y a veces se olvida a nosotros. Y no hablemos de senadores, que peor todavía. El representante de la Cámara se olvida. Viene de vez en cuando, cada 15 días, cada 8 días, da la vuelta, ve a la mamá, la papá y los amigos y chao otra vez. Así funciona el sistema. ¿Usted cómo haríamos? ¿Usted tendría aquí con especie de sus espías que le estén contando qué está sucediendo en el Quindío? ¿O se basaría en lo que le cuente el gobernador? Yo creo que hay una responsabilidad desde el cargo en la articulación de un buen equipo. Ujú, Cuando yo no me las sé todas, yo obvio. tengo muchas, Ni puede estar en todas partes. no, tengo necesidades particulares en temas Mm, particulares. Y por eso en una UTL, una unidad de trabajo legislativo, donde hay un equipo especializado, siempre debe haber una persona que esté responsable en campo, por ejemplo, que haya ya. trabajo de campo, Ujú, que esté interactuando con esos líderes y esas agremiaciones y asociaciones representativas que hablan
de los diferentes sectores económicos, sociales y ambientales del territorio y generar ese seguimiento, esa cercanía para lograr evaluar cómo estamos avanzando en esos temas. Hemos hablado que una de las tareas importantes al terminar las elecciones, en caso de ser electos, como esperamos, poder hacer un trabajo de mesas de construcción participativas, donde podamos con los actores claves y con las personas representativas hablar de las necesidades específicas, porque las leyes se hacen sobre las necesidades de las Ujú. poblaciones, Sí, no sobre lo que usted considera que cree la eso. gente Ujú. necesita, Sí, ¿no? sí. O sea, lo que la gente necesita es lo que la gente Le cuenta. responde Ujú. frente a cuando usted le hace un cuestionamiento. Y hay muchas herramientas, herramientas digitales, Usted ya hizo ese ejercicio, ¿cierto? lo Porque hemos usted, estado porque haciendo usted, con usted, usted grupos. tiene, usted tiene participación, tiene participación democrática lo conocí cuando tenía otras intenciones y eso lo ha llevado a conocer eso, lo que la gente dice. Claro, igual hemos hecho mesas técnicas con jóvenes, Sí. profesionales, grupo de salud, empresarios de salud, eh, profesionales del sector turismo. Sí, hemos tenido diferentes mesas porque realmente también yo abogo la cercanía que tengo con los sectores, Ujú. porque también he construido confianza con Sí. ellos. Hemos construido confianza en el desarrollo y en el posicionamiento de estrategias y encadenamientos productivos que han hecho que el Quindío se posicione en temas de turismo médico, que aún falta, que estamos madurando todo este proceso y Ujú. que nos falta articularlos y mejorar y perfeccionar los productos y servicios, pero tenemos la intención y la confianza de articularnos con actores claves que hablen técnicamente, con claridad, con experiencia y con propósito de cuál es el accionar, cuál es el plan de acción que estamos desarrollando en temas como el turismo médico para impactar el territorio. Entonces, en ese acercamiento que he tenido con los sectores, hemos ido recogiendo las necesidades. Sí. Ahora hablamos de turismo médico que me interesa, me gusta esa figura, me gusta porque puede ser productiva. ¿Qué es lo que más le comenta a la gente? Ustedes en su andar, en su recorrido de mucho tiempo, yo sé que Joven ha sido, no es de este año, y lleva mucho tiempo involucrándose con sociedad, me consta, yo lo conozco, sé que viene en un proceso de conocer problemas, de actuar en comunidad. ¿Qué es lo que más se queja el quindiano? Y que usted vea que puede solucionarse. Porque es que una cosa, el problema es demasiados complejos, pero no todos tienen solución. Hay que aceptarlo. Pero Yo, hay unos que sí se pueden solucionar, o al menos menguar, aliviar. yo creo que hay uno muy importante y es el abstencionismo. La gente no quiere saber nada de política. Sí. Y lo tomo como un problema, Javier, porque es una apatía y un desinterés por participar. Y en la pedagogía que hacemos en las calles, educamos que de cada 100 quindianos que pueden votar, solo 45 salen a votar. Ujú. Y allí es donde se escogen De pronto, a los de líderes pronto un poquito de las y casas políticas de pronto un poquito menos. De pronto un que poquito han hecho menos. lo mismo, Ujú. que están trazados por la misma línea política, por el mismo impacto social que no se ve, por el Ujú. mismo impacto de desarrollo del territorio. Entonces, llevar ese mensaje que somos, Colombia es un país democrático, Sí, donde el pueblo tiene el poder a través del voto, no lo podemos desperdiciar. sí. Es la oportunidad que tenemos de ser representativos, de alzar la voz, de expresarnos que este o este nos gusta, o si no nos gusta ninguno, pues tenemos la posibilidad de votar en blanco, pero hay que salir a votar. O sea, Sí. en unas elecciones, eso me acuerdo hace como 8 años a gobernación, Ujú. hubo una, o sea, que el voto en blanco quedó de Sí, segundo. segundo, para alcaldía. Eso, Alcaldía de eso, Ríos. eso Ujú. significa que hay una manifestación del pueblo frente a Una la inconformidad. falta Ujú. de representatividad. Ujú. No me representas, Ujú. no eres quien yo quisiera que estuviera ahí Sí. hablando de mis necesidades. Y eso habla bien del Y esa pueblo. tendencia todavía se mantiene. Todavía vemos una tendencia de una apatía de las personas, pero más que el abstencionismo siendo un problema grande, qué bueno que votáramos, fuera un voto de conciencia, un voto de opinión, Voto un informado, voto informado, un voto... Es que es el ideal, porque yo creo claro. que la abstención es un fenómeno es histórico.
Sí, Colombia es un país que poco vota, pero ya ha mejorado un poquito porque antes era peor, era más grande la abstención. Pero entonces hay que tirarle ese al voto de opinión, voto de Total. conciencia. 55% que no votan es el enfoque que nosotros los candidatos honestos, transparentes y libres de cargas politiqueras estamos trabajando, educando en las calles, acercándose a la gente, haciendo pedagogía, haciendo conciencia de que yo como ciudadano, empresario, artista, activista y profesional de la salud, estoy haciendo la tarea por la Ujú. gente, para la gente. Yo no tengo necesidad económica de nada. Yo Sí, tengo sí. lo que tengo, ¿sí? No, Y con yo eso estoy vive. total, estoy Sí, tranquilo, sí, vivo a sí. gusto, vivo feliz. Ujú. Pero así como yo lo he podido hacer, otros y muchos más deberían poder lograrlo. Sí. Pero han tenido unas condiciones de vida, algunas limitaciones, eh, algunos momentos que han eh, como afectado ese Ujú. proceso de crecimiento y desarrollo de las familias y de los hogares quindianos, ¿cómo no ponerse en el lugar de esas situaciones y sembrar para poder recoger? Detrás de nosotros hay muchos jóvenes que están haciendo liderazgo, que están trabajando Sí hay por, juventud, si sí hay, hay, porque es si que yo, sí, hay, yo soy un poco incrédulo en lo eso. hay, Sé que claro que usted es una hay, persona joven, sé que no aquí, tanto, aquí Mateo joven, claro, aquí estuvo Cárdenas joven también. Hay un sector bastante joven, interesante, y todos tienen su punto de vista interesante, porque yo no es malo, ni mucho menos. Hay un despertar de la juventud, pero yo pienso que tras de eso, ¿por qué? Porque yo hablo con mis hijos, yo hablo con los amigos de mis hijos, y yo me encuentro apatía política total. Sí, saben de política, pero muy poco, o algo opinan, pero como que no hay interés. pero los líderes. Me satisface cuando me dice que sí hay liderazgo Pero juvenil. la responsabilidad de nosotros es Claro, esa, sembrar para ellos, contarles de sí, nuestra experiencia, inspirarlos, hacer que ellos se sumen, sumar más. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes con casi 100 jóvenes del Quindío, qué bueno, y eso habla de que los jóvenes les me gusta, interesa acercarse a ese entendimiento social y democrático, que a través del arte, el diálogo participativo, la creación de propuestas y de y de oportunidades, ideas, sí, se crea sociedad. sí. Entonces, eso demuestra que el arte es una herramienta que une esto. Me ilusiona yo van con lo que me dice, porque que la juventud tome conciencia de eso, lo veía difícil, pero si me dice, y no es el primer candidato que me lo menciona, que si hay juventud, si hay muchos jóvenes pendientes del acontecer político del departamento, me interesa mucho y me gusta, me llena, Desde, porque no lo veía así, ok, no lo veía. Javier, pero mira que desde los actos más simples como el uso del espacio público, transitar por las calles en carros, motocicletas, bicicletas, el pago de los impuestos, el uso de los servicios Sí, públicos, el uso de los servicios de transporte público, todo es, el tener una cédula nos sí, hace ciudadanos políticos. sí. Y desde ahí se inicia la pedagogía con los muchachos, porque debemos entender que no somos apolíticos, No, eso somos lo está contrario, difícil. somos por O naturaleza, sea, somos somos, políticos. somos Mm, ciudadanos sí, sí, políticos, somos mm, ciudadanos cedulados y eso hace que seamos ciudadanos políticos, sí, como que estamos registrados como parte de la democracia de este país. sí, Entonces señor. creo que ese mensaje hay que llevarlo cuando tú encuentras realmente gente con necesidades, personas con discapacidad, personas eh, LGBTQ más que han sido Sí, ah, maltratadas y violentadas, perseguido, sí, sí, perseguidos, comunidad afro, que habla de sus falencias, sus deseos y sus necesidades, entiendes que la transformación de esas problemáticas se logra a través del accionar político. Hay que sentarse con la gente, no solamente hablar del TikTok sí, sí. y de los memes y eso, hay que hablar de las cosas que les importan, lógicamente, que ellos cuenten, por ejemplo, cómo es la cultura en el Quindío, cómo es el apoyo al deporte en el Quindío, cómo es
la la educación en el educación, el Quindío. Quindío, sí, sí. Entonces, cuando ellos se expresan y manifiestan sus necesidades, de ahí construimos ideas que Joan, transformen. pero es que eso es lo ideal, es lo conceptual, lo ideal, Pero, pero el ciudadano de a pie, o nosotros, yo me incluyo, no veo esa dinámica. Siempre lo mismo, con las mismas, el mismo discurso, los mismos representantes. Estos días fui a un señor que vende verduras. Concepción política no la tiene, pero la ficha del político tradicional, ahí está. Oh, don Jairo, espero que le estén pagando bueno por esa pancarta. No, Javier, ojalá. Eso es un favor que le estoy dando a mi hermana por el puestico que tiene. Así, 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 así. Así. pero se construye política no solamente en campaña. Ese es otro problema. Que Ujú, se produce sí. democracia y se desarrolla activismo político solamente en campaña. Las acciones deben continuar, así como usted me lo está diciendo. Mm, Yo conozco a Joan porque lo he visto y he visto que le ha hecho un proceso, que ha estado en las calles, que conoce las mm, necesidades. Así es que se hace la política, participando. Yo hago parte de las mesas de concertación LGBTI, hago parte de los proyectos de turismo inclusivo, las estrategias de turismo de bienestar que posicionan al Quindío. Hago parte de las mesas regionales para la construcción de la política LGBTI de turismo, ujú. del eje cafetero. ¿Sí? Esas son las acciones. Hago parte de los grupos y trabajo con fundaciones que impactan a las necesidades sociales, ambientales y culturales de los territorios y de las comunidades. Así es que se hace accionar político, no solamente desde un espacio de poder, Sí. ¿sí? También como ciudadano Ni responsable, por temporada. que hay coherencia, Ujú, que entiende que la dinámica social y las necesidades nunca se van a acabar ujú. totalmente. Hay que aportar, hay que trabajar con la gente, hay que Permanentemente. estar acá Mm, en el Magro apoyando los procesos locales, ujú. los procesos innovadores, los emprendimientos Sí. que entienden que su producto tiene valor, que habla del territorio, que reconoce nuestras cualidades y la historia de nuestros ancestros. Eso tiene un valor histórico y cultural que cualquier turista quisiera conocer. Sí. Entonces, eso necesita un acompañamiento estratégico a través de proyectos, de iniciativas y de que todos entendamos que estamos trabajando por el Quindío. No estamos trabajando por la bandera roja, la azul Mm, o la morada. Estamos trabajando por un territorio, por el desarrollo de nuestras gentes, porque la gente pueda desarrollar sus iniciativas, porque los jóvenes no se tengan que ir del país, ujú. porque ellos entiendan que aquí sus emprendimientos valen, Pueden sus tener ideas futuro. valen. Sí, sí. Y puede ser que eso que yo hable está bonito, pero Sí, sí. entiéndame que ese es el trabajo que hace un líder político. O Ujú. sea, Gane o l- pierda, usted va a seguir en las mismas. Eso lo hace diferente. ¿no? Y, claro, es importante entender que si yo gano, las Se le posibilidades facilitan. Mm, de lograr y de generar acción y de generar desarrollo de las ideas de proyectos, pues es mucho mayor, porque usted la visibilidad que tiene como representante de la Cámara es, es superior. Entonces, eso debe ser utilizado a favor de las necesidades de un territorio y a favor del logro de ese propósito político real ujú. del que yo le estoy hablando en este momento y que usted me dice que hace parte de lo que todos dicen. Sí, sí, sí. Desgraciadamente es un tema ahí porque los resultados con el tiempo nos da la razón. No cambia nada. Suena brusco, pero sí, por eso me encanta que personas dispongan sus teorías, sus cosas para sí mismo cuando lleguen. Mire lo que dijo, mire lo que no hizo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los medios? Sin insultar, sin pelear. Dijo esto, no lo hizo. Eh, ¿Cuántos candidatos hay a la Cámara de Representantes aquí por el Quindío? 31. Son 10 partidos. Es, 31 candidatos a la Cámara de Representantes para tres. hay diferentes Sí, coaliciones, diferentes coaliciones. listas abiertas, Podemos llegar, listas cerradas. son tres o podemos llegar a cuatro. La Sí, cifra son repartidora tres. es alta con... Sí, yo creo que son tres. Sí, Son sí. tres. Las propuestas son interesantes todas. ¿Cuál es su plus? Aparte del tema de trabajo que lleva muchos años, que reconozco que este lleva mucho, es un luchador social, pero desde el punto de vista político, ¿cuál es su plus? ¿Qué dice? Esto me hace diferente de los otros 30. Porque los problemas de Quindío son los mismos para todos. Habitante de calle, movilidad, salud, seguridad, todos esos temitas. Y todos hablan de lo mismo.
Usted dice, tengo conciencia tranquila, voy a trabajar, esperen de mí esto. Que lo diga usted, marqué diferencia de los demás 30. ¿Qué podrá hacer? Yo sé que lo tiene. ¿Cuál podría ser? Yo llevo 25 años al servicio de la comunidad, Sí, trabajando como profesional, como activista, sí, como artista y como líder empresarial. sí. Y creo que esa experiencia es Ese, rec- difícil de ese, tener. ese Ese recorrido. recorrido es valioso porque no habla de las mañas en los cargos públicos, Sí, habla de la experiencia en el desarrollo empresarial y económico de un territorio, ujú, de cómo yo puedo guiar a los emprendedores a través de estrategias que hablen de conocimiento, de investigación, de ciencia y sí, tecnología en el desarrollo de esas iniciativas locales que pueden desarrollar y elevar al Quindío a una posición diferente. Yo no estoy patrocinado por una casa ujú, política ujú, de ningún tipo. Yo soy una persona independiente sí, que tengo un partido político como el nuevo liberalismo que me avala, que me acompaña, que me mm. apoya con líderes claros como José Ignacio, candidato al Consejo, Juan Baena, José candidato Ignacio está ahí. al Me Senado, cae muy bien José Ignacio. Mm, toda la mesa directiva del mm, partido y todo el liderazgo de jóvenes, profesionales, eh, mujeres, todos activos en la construcción de sí. este ejercicio. Y eso tiene un valor para mí muy importante. Y desde esa experiencia de que le hablo, Javier, tengo una capacidad muy especial de articular. Y eso Ujú, es una de de la tercera vis en sí, las que hablábamos ahora, es la articulación. Porque cuando usted es capaz de sentarse con la salud, con los custodios de semilla, sí. con los gestores culturales, con los médicos especialistas de este Mm, territorio y hablarles a todos de cómo construimos un territorio en unidad, eso es una habilidad muy poderosa. sí, Eso no la señor. tiene cualquiera. Yo lo había visto por ese lado también, de que tiene un recorrido social interesante, porque existe, desgraciadamente, no voy a mencionar nombre, candidatos paracaidistas. Casi, creo que de los 30, la mayoría son así. Aparecieron en época electoral. Y los colombianos, los videoyentes, las personas que van a votar, tengan en cuenta eso. Una persona que tiene un recorrido social de mucho tiempo, tiene trabajo hecho, es muy diferente al que alguien que apareció que no conocíamos, no teníamos registro de varios de ellos. No estoy hablando mal de ninguno, pero es una realidad. Sí, aparecieron. ¿Y quiénes son? Entonces, eso es lo que hay que valorar, un servicio, un recorrido, y ese es su plus. Porque no es de hoy, no llego yo, me escribí porque lo que sí quiero hacerlo, sino que llega con un trabajo que puede mostrar perfectamente, conoce el departamento, las necesidades. Ha ido a todas partes, cómo lo recibe la gente, cómo lo recibe Génova, cómo lo recibe de Baita. Ha sido muy interesante, ha sido Sí, muy porque es ver las realidades de las personas, pero también ver la tenacidad del mm, quindiano, de cómo un padre de familia como en un mini mercado en Génova, es capaz de enseñarle a su niña de 12 años a hacer emprendimiento. ujú, ¿Sí? Cómo construir su idea de colegio cierto, sí, en un emprendimiento. sí, Y el señor en el minimercado está ella atendiendo a su gente, sí, vendiendo su yogur con muy, fruta sí, sí, y es brutal, es delicioso, es buenísimo. Y es un ejercicio familiar donde la sí, mamá le hace el producto, ella lo empaca. Y entonces yo les hablaba de cómo acompañar, cómo debemos legislar para que el emprendedor se sienta acompañado de mm, principio a fin, sí, desde que inician una idea de negocio hasta que se convierte en un modelo de negocio estable y rentable. sí. Esa es una responsabilidad desde el acompañamiento de los emprendimientos, la flexibilización. También, Y usted sabe que el emprendimiento y las pequeñas empresas soportan la economía del país. El 75% de eso sostienen el país. Las grandes empresas que tanto hablamos, que tanto criticamos, que son 10 o 20, no son suficientes para soportar el país. Son esos modelos que usted está hablando. Y claro, necesitan compañía con urgencia.
Y acompañamiento en el tiempo, no solamente que usted me dé a mí 4 millones Sí, por un momentico yo me gasto eso en bananas, sí, sino sí, tengo un acompañamiento. sí, ¿Cuál sí. es la Un inversión que se debe direccionamiento, sí, una hacer? asesoría, un seguimiento. Es el Ujú. acompañamiento a la construcción de un modelo de negocio sostenible que sea capaz de tener estrategias en las diferentes líneas económicas y que sea sea posible su medición para saber el grado de rentabilidad, el impacto, el retorno de la inversión, eh, cómo, eh, cómo es la inversión en el gasto que tengo, el costo que está teniendo mi producto, cómo es la rentabilidad de ese producto, cuál es el producto que es más rentable para mí. Son herramientas claves para que el joven o el emprendedor entienda cómo puede hacer que su negocio llegue a otro nivel. Ujú. Entonces, ha La sido, necesidad, perdón, Jovan, es diferente la necesidad de la Armenia que el de Salento. La necesidad es diferente, ¿cierto? claro, sí, es diferente. ¿Cuál es la necesidad que usted detectó general para los habitantes de los municipios? Que Yo creo digan que la gente de los municipios se queja mucho del fenómeno de la gentrificación, del sí, desplazamiento que tiene por la llegada de los turistas. turistas, Y la culpa no es de los turistas, la culpa es del modelo de la turístico, política, sí. de que no es un modelo turístico eh, Sí, amigable ujú, con el medio ujú, ambiente, no es un modelo turístico sostenible, sostenible, sí. porque no cuida el medio ambiente, no tiene reglas claras, no tiene una regulación específica, Mucho menos no control. tiene un Mm, control, no tiene inversión ujú, en la estrategia para generar sí, sostenibilidad y posicionamiento del paisaje cultural cafetero como una gran sombrilla y cuáles son esos elementos y atributos que lo caracterizan y cómo yo los cuido, cómo reconozco a través de sellos de marca de paisaje cultural cafetero los lugares que están comprometidos con el cuidado y la educación de lo que significa el paisaje cultural cafetero para el Quindío y su recuperación. la propiedad ya no es de los quindianos. Las mejores tierras no son de los quindianos. Salento ya no es de salentunos. Crudo decir eso, ¿cierto? No, claro. Porque, Las pero grandes también no es son. pues eso no es competencia de la Cámara de Representantes, Pero es un problema de la región pero sí es importante pensar que debe haber una normatividad clara que limite, ¿no? que controle Ujú, esa llegada, cuál es, si usted es extranjero y usted compra tierras acá, cuál es el aporte que usted mm, hace como foráneo ujú. a el cuidado del paisaje cultural cafetero, cómo usted, desde que usted compra una tierra con bosques, con cultivos mixtos, Nacimientos con de café, agua. nacimientos de aguas, ¿cuál es el compromiso y la responsabilidad que usted tiene legalmente en el mantenimiento y la conservación de estos territorios? Sí, El no desplazamiento del campesino. El campesino es fundamental en el paisaje cultural cafetero sí, sí, y sí. se están Se está acabando. acabando. Ya no Cuando se acaben, lo que hemos nos hablado, quedamos sin lo declaratoria, que hemos, la hab- podemos lo que perder. hemos hablado, ya no, ni siquiera, ya no hay recolectores de café. Algo tan básico como eso. No hay recolectores de café. Y tiene que ver con el campesinado. Problema social gravísimo. Eh, ¿Qué se queja? El de Armenia. ¿El de Armenia qué dice? La queja es de seguridad, de desempleo. La queja del armenio es la habitancia de calle. Habitante de calle, ¿cierto? Complejo. Mm, otros hablan del desempleo, otros hablan de la inseguridad. ¿Usted sí nos va a conseguir recursitos para acabar esa doble calzada a Calarcá? ¡Qué vergüenza! No le da pena a la O sea, clase dirigente, hay muchos pero proyectos sí, que están pero priorizados. Otro entendamos que, Javier, es que el problema no es de los recursos, sí, sí. también es de los recursos. Sí, Pues, o porque sea, dice que no no somos hay. un país rico, Sí, sí. ¿sí? Pero también es entender cuál es la eficiencia de los territorios en el diseño Sí, y elaboración de proyectos de sí, calidad. sí. ¿Sí? Las entidades vienen al Quindío, a los bancos de proyectos y son unos proyectos mal Mal hecho. escritos Sí, es en que los fase hay. 1 no, que Sí, no hay. sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos eh, pidiendo? ¿Qué es lo Sí, que exigimos? Cuando a mí me piden, cuando a mí me pidan que gestione recursos, tendrá que haber un proyecto de por medio, sí. que se evalúe la viabilidad,
la Pero, rentabilidad, el pero impacto. hablemos de ese descalabro que es la doble calzada Armenia-Calarcá, que es vergonzoso para una región que se dice turística. Entrando el turista a pie, el turista en carro, se encuentra ese caos, ese desorden, esa presentación para una ciudad turística, para una región turística a la entrada. Hay unos proyectos Sí, priorizados que son Calarcá, Cartago, Calarcá, La sí, Paila, pero se quedaron quietos. pero están, Eso es labor de Cámara de Representantes, sí, ¿cierto que sí? claro, es la tarea de ingresarlos en presupuesto Sí, nacional, en sí, plan de desarrollo, para sí, que queden presupuestados y que haya una inversión directa, asignación directa de los recursos, pero sí. requiere que haya un representante a la Cámara que hable de eso en Un particular doliente, porque un doliente, un es doliente. Sí, Quindío. claro, es un doliente que no los hay. Porque es que digamos, los quindianos, Si no hay una tajada, sí, no son visibles. los quindianos hace mucho tiempo, para no herirse susceptibilidades, hace mucho tiempo no nos sentimos representados. Y eso lo dice todo. Y representados desde la figura de representantes. Fíjate que estamos hablando de representante de la Cámara. Y los quindianos no nos sentimos representados a nivel nacional. Estamos cojos hace mucho tiempo. Pero no le podemos echar la culpa a los representantes. Tenemos que echarnos las culpas a nosotros con la apatía y la falta de compromiso social con la participación No hemos ciudadana. sabido escoger, básicamente. Ya se nos acabó el tiempo, Jovan. Salto de fe o realidad. Vamos a llegar o es un salto de fe lo que usted está haciendo. Vamos a llegar. Yo estoy haciendo lo que debo hacer, Sí. lo que el partido y la conciencia ciudadana y política me deja. Estoy trabajando 24/7 con Mm, un equipo de 12 personas y un equipo de mm, colaboradores alrededor, donde tenemos un propósito de 12.001 votos sí. y un escaño en la Cámara de ¿Cuántos votos Representantes. necesitamos? 12.001 votos. Y los vamos a tener. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo, Hay que Jovan. Yo quiero trabajar. verlo en la Cámara de Representantes. Yo quiero verlo. Me encantaría. Es una tarea titánica. Cambia el paisaje, cambia la Airea. foto. Total, ¿Eh? A mí no, cambiar. ¿verdad? Mis mejores deseos. Y yo sé cómo votar, cómo vamos a votar los colombianos o los de Eso Quindío. es la pedagogía La que es muy pedagogía que hay que hacerla, importante. ¿cómo lo hacemos? Hacemos Sí, pedagogía. señor. Recuerden que somos partido Nuevo Liberalismo. Hay una coalición de partidos, pero deben buscar en el tarjetón de Cámara de Representantes, deben buscar el logo de Galán. Está en la segunda columna de su derecha. Si ustedes miran el tarjetón a la derecha, van a encontrar de arriba hacia abajo el segundo rectángulo, van a encontrar la coalición donde van a encontrar la cara de Galán, Nuevo Liberalismo. La Sí. De coalición se Luis Carlos llama, Galán, la coalición se llama Ahora Colombia. ahora Colombia. Y ahí deben marcar la carita de Galán y al frente van a encontrar tres números. Deben marcar el 101. 101. ¿Se acuerda de los 101 dálmatas? Sí, 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 sí. Me estaban gozando que porque esos 101 dálmatas eran de por allá de la época mía, que yo ya Sí, no era ningún joven ni nada. sí. Yo, bueno, yo no estoy tan joven, pero No, sí. tengo 101. pasión, amor por mi territorio. Creo que es momento de llevar una voz que hable coherente, honestamente por el territorio, que sea capaz de escuchar y llevar un mensaje y que pueda sensibilizarse frente a las necesidades de la gente y gestionar. Sí. Entonces creo que es el momento de cambiar. Somos una coalición joven, somos un partido joven, yo soy un líder que he trabajado por mi comunidad, por mi territorio, reconozco las necesidades, tengo la capacidad de articular con otros actores de la cadena y transformar y mejorar el desarrollo del territorio en el ámbito ambiental, social y económico. Así que los invitamos a votar a la Cámara de Representantes por el nuevo liberalismo, coalición Ahora Colombia, marcando el 101. 101. Hagamos una pequeña analogía ya para terminar el programa. Usted es odontólogo. Tres muelas que tengamos que sacar. Muelas que sean problemas sociales para erradicar. No tiene salvación. Un odontólogo trata de recuperar las muelas al máximo, pero hay muelas que hay que sacarlas. Dentro del contexto del Quindío, ¿cuáles muelas sacamos para erradicar un problema? ¿Ah?
Yo creo que hay que derrocar, los clanes políticos hay Ujú. que Arrancarlo de arrancarlos raíz. de una, Extracción de ¿sí? muela. Muela. Listo. La cortar Chao. la más La más difícil. difícil. Son dos cordales, ¿no? Son dos o Sí. cuatro cordales. Son cuatro. El Mm. clientelismo también hay que darle Ajá. duro Duro. porque tiene cooptado los edificios políticos y la empleabilidad. Clientelismo como corrupción o la corrupción la dejamos aparte. Una cosa es clientelismo, otra cosa es Yo corrupción. digo que es los puestos políticos Sí, asignados sí. que le pertenecen a un líder Mm. político, que son míos y yo se los asigno, los negocio, los vendo, los coarto a la gente Sí, sí, para sí. que vote por mí si no le quito su puesto. Eso no puede No puede. suceder. Yo vendo esos votos, sí. Yo negocio esos Es un votos. Que... negocio, es Sí, un sí, sí. negocio. Acabaremos también. Eso hay Listo. que arrancarlo así, agarra la muela y Sí, ¡tum! hágale. ¿Cuál es la ¿Sí? otra? Y ¿Cuál es el la otro otra? que le voy a arrancar de aquí adelante, Le va a hallar la sonrisa total, se la voy a dañar para que quede, que no se pueda ni y reír. hablar. ¿Cuál sería? Yo creo que es muy importante la, arrancar el abstencionismo. Abstencionismo. Yo creo que eso nos va a ayudar y nos va a posibilitar un desarrollo, Sí, un desarrollo que, un desarrollo territorial diferente, sí, sí, más consciente, que llame a las sí. juventudes, que llame a todos los grupos poblacionales a sentirse identificado, a apropiarse del territorio. Hay que catapultar el voto de opinión. Hay que Total, catapultarlo, el voto de conciencia, llamo yo. Voto de conciencia, no un voto electoral, sino voto de conciencia. así es. Muchas gracias, Jovan, por estar con nosotros. Y me encantó hablar nuevamente con usted. La mejor de las suertes de todo corazón. Espero que logre sus objetivos. Personas honestas, correctas, trabajadoras. Vale la pena que tengan su oportunidad. Este es su canal. Cuando Muchas guste, con gracias, mucho Javier. gusto. Creo que lo hicimos bien. Hicimos un buen programa, muy charladito y muy amable por estar con nosotros. Y a todos nuestros videos seguidores, nuevamente, ahora continuamos con deportes a partir de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Buena tarde para todos y gracias por esta invitación, Javier. Y a Con mucho gusto. todos los escuchas, feliz tarde. Ok.